Bienvenidos a Marcados por la Unción. Recuerda, no olvides suscribirte a nuestro canal. En los umbrales del siglo XX, cuando la fe cristiana enfrentaba los embates del racionalismo moderno, Dios levantó a un humilde granjero de Indiana como vaso de honor para recordarle a su iglesia el poder sobrenatural del Evangelio. Edwin Byrd no solo fue testigo de los milagros extraordinarios, incluyendo 2 resurrecciones, sino que se convirtió en un arquitecto doctrinal del movimiento Sanidad Divina. Su vida es un testimonio vibrante de que el mismo Espíritu Santo que resucitó a Cristo de los muertos sigue manifestándose con señales y prodigios en aquellos que se atreven a creer y obedecer. Vida y trasfondo personal. Nacido el 13 de octubre de 1861 en Indiana, Edwin fue criado por sus padres piadosos que le inculcaron el temor de Dios desde la cuna. Criado en una granja, aprendió desde niño el valor del trabajo duro y la dependencia divina. A los 15 años experimentó una conversión genuina y se unió a la Iglesia Hermanos Unidos. Solo 2 semanas después su padre falleció, dejándolo como responsable principal de la familia. Esta carga temprana forjó en él su fe resiliente. Educación y búsqueda espiritual. A pesar de las responsabilidades, Byrd anhelaba educación. Asistió a la Universidad de Raceville, cursó de 12 a 10 semanas, Escuela Normal del Este de Indiana, donde debió retirarse por mala salud. Universidad de Valparaíso, enfocándose en oratoria y elocución. Finalmente, en la Universidad de Otterbein, donde recibió un diploma en trabajo dominical y estudios bíblicos. Matrimonio y familia. Contrajo matrimonio con Rhoda en 1889, con quien tuvo 6 hijos. Tras el fallecimiento de su esposa en 1907, Dios le dio una segunda esposa, Lucena Caroline, con quien se casó en 1909. Llamamiento divino. El punto importante de la vida de Byrd ocurrió durante un tiempo en la Universidad de Otterbein. Mientras él estudiaba, su madre y hermano asistieron a reuniones de la Iglesia de Dios Anderson, dirigida por D.S. Warner. Impactados por la enseñanza sobre la santidad y la santificación, se unieron al movimiento, lo que generó incomprensión en su denominación original. Al regresar a casa para Navidad, Byrd inicialmente resistió, pero finalmente se rindió al llamado de Dios. En junio de 1887 asistió a una reunión dirigida por Warner, quien recientemente, separado de su socio de la revista Trompeta del Evangelio, le extendió un llamado divino a unirse a la obra publicadora, aunque no tenía experiencia. Byrd obedeció en fe. Una semana después, Warner partió a evangelizar, dejándolo a cargo de la publicación. Este paso de obediencia marcó el inicio de su ministerio global. Desarrollo del ministerio. Byrd respondió con obediencia radical, desarrollando un ministerio multifacético. Ministerio publicador. Dirigió la campaña de trompeta gospel, más tarde Warner Express, por 55 años, sirviendo como presidente, gerente general y editor. Bajo su liderazgo, las publicaciones se expandió internacionalmente, promoviendo el mensaje de santidad y sanidad. Evangelismo global. Tras la muerte de Warner en 1895, Byrd asumió el rol evangelístico, viajando 40.000 millas anuales por Estados Unidos y el mundo. En 1904 realizó un viaje de 1 año por Europa, Palestina, Egipto, India y China. Entre 1909 y 1910 recorrió el sur de Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Legado literario. Escribió más de 15 libros, incluyendo tratados fundamentales como La sanación divina del alma y del cuerpo, El gran médico y su poder para sanar, El secreto de la salvación, Tras las rejas de la prisión. Sus escritos sistematizaron la doctrina de la sanidad divina para generaciones. Ministerio de Sanidad. En cada reunión enseñaba sobre la sanidad y oraba por los enfermos. Operaba por línea de fe sin salarios ni colecta, dependiendo totalmente de Dios para su sustento. Milagros, señales y prodigios.
Byron fue un canal poderoso para manifestaciones sobrenaturales. Él mismo reportó miles de sanidades a lo largo de su ministerio. Sanidades instantáneas en sus reuniones evangelísticas y de sanidad a menudo veía milagros y sanidades. Personas con dolencias prolongadas eran sanadas sobrenaturalmente. Oración a distancia, era fiel en orar por los enfermos que le buscaban por carta o telegrama, viajando cientos de millas para orar por casos desesperados. Dios honraba su fe con sanidades. Resurrecciones. Byron reportó 2 casos documentados de resurrección. Milagros de provisión. Vivió dependiendo única y exclusivamente de Dios para su sustento y el de su familia. Dios proveía de manera sobrenatural y asombrosa. Multiplicación de alimentos en reunión campestre cuando la comida no alcanzaba para todos. Provisión sobrenatural de fondos para sostener campañas y publicaciones. Testimonio de provisión en un viaje evangelístico sin dinero para el pasaje del tren. Oró y recibió exactamente la cantidad necesaria de un hermano que no sabía de su necesidad. Sanidades físicas, tuberculosis, múltiples casos documentados de recuperación total tras oración y unción con aceite, parálisis, personas que recuperaron movilidad instantáneamente en campaña, ceguera y sordera, testimonios de restauración de vista y oído, algunos confirmados por médicos, fenómenos sobrenaturales, testigos narraron sentir presencia angelical y ver luces inusuales durante oraciones de sanidad, momento en que la atmósfera de reunión se llenaba de un silencio santo ante los milagros. Sanidades masivas, campaña donde decenas de personas testificaban sanidad en una sola noche. En algunos de los eventos, más del 60% de los enfermos presentes declaraban mejoría inmediata. Liberaciones, casos de personas liberadas de opresión demoníaca con cambios visibles. Milagros de la naturaleza, cambios repentinos del clima, tras oración, permitiendo continuar reuniones al aire libre. Milagros creativos, restauración de movilidad en extremidades atrofiadas, recuperación de funciones corporales perdidas por años. 1892, Anderson, Indiana, mujer con tuberculosis avanzada, sanada tras la oración y unción con aceite. Médicos confirmaron la recuperación. 1893, Michigan, niño con fiebre tifoide, sana en 24 horas. Familia testificó públicamente. 1894, en Michigan, campamento con más de 30 sanidades en una noche, artritis, ceguera parcial y sordera. 1895, hombre liberado de opresión demoníaca, cambio de inmediato en su semblante. Milagros internacionales y masivos de 1896 a 1905, Canadá, resurrección de una niña declarada muerta. Médicos y familia afirmaron testimonio. En Anderson, hombre con pierna atrofiada recuperó fuerza y movilidad instantánea. Pensilvania, campamento con más de 200 personas alimentadas sobrenaturalmente. Ollas no se vaciaban. Inglaterra, aparición de luz brillante sobre el púlpito durante oración por enfermos, varios sanados en ese momento. Suráfrica, hombre ciego de nacimiento recobró la vista, llorando y diciendo: ahora veo la creación maravillosa de Dios. Encuentros sobrenaturales y dirección divina. Indiana, lluvia intensa cesó repentinamente tras la oración, permitiendo continuar. Campaña de invierno con más de 50 sanidades en una semana. Últimos testimonios. Campaña en el Medio Oeste, sanidad de múltiples casos de gripe española. Algunos médicos locales asistieron y quedaron impactados. Milagros de provisión, fondos exactos para imprimir un tiraje urgente de la trompeta del Evangelio llegaron el mismo día en que la imprenta iba a detenerse. Encuentros con Dios, en sus memorias relata que en oración sintió como si Cristo mismo pusiera su mano sobre su hombro y le dijera: has corrido bien, sigue hasta el fin. 1928, último testimonio. Antes de su muerte, oró por un joven con fiebre alta que sanó en pocas horas. Este joven se convirtió en predicador. Byron documentaba cada milagro con nombre, lugar y testigo siempre que era posible. Muchos de estos casos están narrados con detalle en incidentes y experiencias sorprendentes en la vida cristiana y la riqueza de la gracia de Dios.
avivamiento y movimientos espirituales. Byron fue un puente crucial entre varios movimientos de santidad. Su encuentro con D.S. Warner y la Iglesia de Dios lo alineó con la ola de santidad que barrió América, enfatizando la santificación como segunda obra de la gracia. Movimiento de Sanidad Divina fue uno de sus principales exponentes teológicos. Su libro El Gran Médico y su poder para sanar en 1899 se convirtió en un texto fundamental que influenció en figuras como John G. Lay y Smith Wigglesworth. Expansión global, sus viajes internacionales de 1904 y 1909 y 10 sembraron semillas de avivamiento en múltiples naciones, especialmente en India y China, donde el movimiento de sanidad tenía gran receptividad. Testimonios y experiencia sobrenatural. Conversión y llamamiento. Encuentro con Dios a los 15 años en una reunión metodista. Sintió una convicción profunda de pecado y entregó su vida a Cristo. Describió una paz como río que inundaba su alma. Dependencia divina. Experimentó milagros de provisión regularmente, confirmando el principio de Mateo 6:33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Sanidad personal. Poco después de unirse al equipo de la trompeta del Evangelio, fue sanado de una dolencia estomacal crónica tras la oración de fe. Viajes misioneros. Relató que orando en su habitación sintió la voz de Dios indicarle viajar a una ciudad específica. Al llegar encontró un grupo que había estado orando por un predicador. Encuentro personal. Durante una madrugada de oración sintió una presencia tan intensa que cayó de rodillas y permaneció en adoración por horas. Testimonios de terceros. D.S. Warner reconoció el don administrativo y espiritual de Byron, confiándole la obra publicadora que sería crucial para el movimiento. Comunidad global. Multitudes testificaron de sanidad y conversiones en sus campañas, solidificando su reputación como un hombre de fe y de poder. Legado espiritual. Byron falleció en Anderson, Indiana, el 5 de enero de 1942. A los 80 años fue enterrado en el cementerio de madera de Arce. Su legado perdura a través de sus escritos. Sus libros continúan siendo recursos teológicos valiosos. Tras la reja de la prisión, la riqueza de la gracia están disponibles en el proyecto Gutenberg. Influencia global. Sus viajes misioneros y escritos impactaron innumerables vidas, cimentando la doctrina de la sanidad divina en el pentecostalismo incipiente. Instituciones. Su liderazgo en la compañía de trompeta gospel Hoy Warner Press ayudó a establecer una de las casas publicadoras cristianas más influyentes del siglo XX. Fracasos y controversias. Enfermedad personal. Aunque vio miles de sanados, Byron mismo enfrentó problemas de salud en su juventud que lo obligaron a dejar estudios. Esto le dio compasión por los enfermos. Equilibrio en la sanidad. En 1928 escribió que no creía que fuera pecado ver médico o tomar medicina, pero que personalmente prefería depender de la fe. Esta postura balanceada evitó extremos. Lecciones de dependencia. Su vida enseña que Dios usa vasos que se rinden totalmente a su provisión, no confiando en sus recursos humanos, sino en el poder sobrenatural. Su ministerio combinó sanidad física, liberación espiritual, provisión sobrenatural y dirección profética.